Hay una causa que es un horror, técnicamente un horror, realmente un horror, que es contaminación con fentanilo. Hay 20 pacientes afectados en La Plata y en Rosario. Hay 9 muertes investigadas. El fentanilo se usa en una terapia intensiva. Es de uso médico. Contaminado. Esa es la investigación contra un laboratorio y se detectaron 2 bacterias en parte de los insumos de este laboratorio en hospitales, insistimos, de Rosario y de La Plata. Carlos Regazzoni es ex titular del PAMI, especialista en salud pública. Carlos, ¿cómo te va? Rodolfo te saluda. Hola, buenas tardes, Rodolfo. ¿Cómo va? Estoy sorprendido porque uno imagina que cuando el Estado le compra, cuando una institución le compra a un laboratorio, todos los procesos están cubiertos, ¿no? Están asegurados, pero acá no parece haber pasado eso. Tal cual, hablamos de pacientes que reciben fentanilo como analgésico cuando están respirados, o sea, reciben asistencia respiratoria mecánica en terapia intensiva. Son pacientes en situación muy grave y ese fentanilo, en el proceso de fabricación, estaba contaminado con bacterias que se llaman oportunistas, es un tipo de bacteria, que son bacterias que suelen contaminar justamente procedimientos médicos. Todo lo que tenga que ver con la fabricación de productos médicos o los aparatos médicos en las terapias intensivas, especialmente todo lo que tenga que ver con circuitos de agua o con soluciones intravenosas. Para evitar estas contaminaciones se toman precauciones. En el último lugar donde uno esperaría que haya contaminación con estas bacterias es justamente en la medicación que se le va a dar al paciente. Lamentablemente esto sucede cuando el proceso de fabricación del medicamento es un proceso defectuoso. Esto es, lamentablemente, primero que en el mundo hay unas 150.000 a 200.000 muertes anuales por medicamentos que no están en condiciones de fabricación. Hace poco ocurrió en Perú, de hecho está en este momento una crisis en el sistema por 4 pacientes en los cuales estaba contaminado la solución intravenosa de suero. La primera moraleja de esto es que deben supervisarse, y para eso está el ANMAT, con muchísimo cuidado. Acá tenemos que agradecer que apareció el ANMAT, justamente, que fue el que alertó que había un problema con este lote contaminado. Lamentablemente, a veces las compras que se hacen de medicamentos, especialmente hospitalarios, no tienen en cuenta la calidad de los laboratorios que la producen. Y estos laboratorios están muy cuestionados. Sí, este laboratorio, yo no entiendo cómo estaba funcionando, cómo seguía funcionando, porque claro, había tenido varios inconvenientes. Además, ahora estamos, esto es un caso extremo, pero yo no le quiero contar la cantidad de veces que, porque los medicamentos son de laboratorios de muy baja calidad y se los compra por precio, o sea, por eso a veces lo barato sale caro, ¿no? Son medicamentos que se venden intrahospitalarios y hay inconvenientes. Yo recuerdo el caso personalmente que me ocurrió una vez. Estábamos con un paciente con un asma gravísima en terapia intensiva y había que nebulizarlo. La solución nebulizadora no daba resultado. Yo me acuerdo de estar de guardia en un hospital y digo, no puedo creer que esto no esté funcionando. Le pedí a la familia que vaya enfrente y que compre en la farmacia. Esto era como a las 3 de la mañana, hace años, ¿no? El medicamento nebulizador, 10 gotitas y empezó a funcionar de nuevo. O sea, el medicamento que me habían proveído en el hospital era de mala calidad. Y esto es una experiencia que los médicos tenemos permanentemente. Podría darte muchísimos errores, muchísimos casos, directos e indirectos. Entonces, ahora, la ANMAT entra a funcionar, Carlos, ahora. Ahora, ¿cómo seguía funcionando este laboratorio con los antecedentes que tiene? Los dueños, fundamentalmente, tienen antecedentes gravosos, la explosión en 2016 en el laboratorio de Rosario, compras denunciadas como fraudulentas. La verdad que parece increíble que todavía se les permitiera seguir laburando y perteneciendo o siendo parte del sistema. Es que producir medicamentos es muy delicado.
Por eso cuando uno dice, recuerdo ahora cuando fue la discusión de genérico, que decían son genéricos, no existe lo genérico, porque los medicamentos los fabrica alguien, como cualquier cosa, el agua mineral la fabrica alguien, y ha habido casos de intoxicaciones con aguas minerales contaminadas, es decir, depende quién lo fabrica. Entonces, una cosa es una empresa que tiene su prestigio, que lo cuida, que sigue normas de calidad estrictísima, que invierte decenas de millones de dólares o cientos de millones de dólares en plantas de primera línea, y otro es un vivo como estos empresarios que hacían funcionar una planta que explotó sin ningún tipo de norma de seguridad y evidentemente sin control de seguridad. Y vaya uno a saber los otros casos que hubo y que no saltaron a la luz. Y que no supieron. ¿Qué puede hacer un paciente, Carlos? Vos llegás, tu familiar está ahí, tiene que ir a terapia, lo tienen que intubar. ¿Qué elementos tenés vos en la mano para decir, che, esto está seguro? No sé si tenemos como ciudadanos algún elemento. El único elemento que hay para estar seguros los ciudadanos es que el Estado vigile estrictamente todos los procesos relacionados con los medicamentos. En el mundo no existe otra forma de hacerlo. Y eso se hace con lo que se llama el control sanitario centralizado de los medicamentos, como ocurre en Brasil con la Anvisa y como ocurre en Argentina con la ANMAT, y como ocurre en Estados Unidos con la FDA y como ocurre en Europa con la EMA. Es decir, que hay una agencia nacional que controla los medicamentos. No sirve que hayan agencias provinciales. Las agencias provinciales no tienen nunca la capacidad técnica de hacerse cargo de este tipo de controles. Me parece que esto simplemente es un caso grave y que tiene que alertarnos que hay que dar, al contrario, más herramientas a la ANMAT, todavía más herramientas, más tecnología. Les aclaro que en todo el mundo hay problemas de esta naturaleza. Es decir, lo que pasa es que son más frecuentes en los países más pobres. Nosotros tenemos una agencia de lujo y que ha detectado en el lote. Es muy difícil. Imagínense el control que tiene que estar haciendo para detectar un lote de medicamentos que se producen miles por año, justo el lote contaminado, y ahí alertar. Por eso pudieron hacer ¿Cómo llegan esas bacterias? Porque una de las dos es casi directamente mortal, que no se puede ni tratar. Claro, son bacterias que se llaman oportunistas. Y es un tipo de bacterias que las dos suelen asociarse a aguas muy purificadas. Son bacterias que crecen cuando las otras bacterias habituales que están en el ambiente fueron destruidas. Entonces es como que se les permite aparecer. Y ese tipo de purificaciones intensas ocurren habitualmente en sistemas médicos. Entonces la medicina tiene un montón de barreras para ello. En el caso de la fabricación de medicamentos, si ustedes van a las plantas de primera línea, las plantas tienen ambientes especiales, varias puertas, presión positiva, se controla permanentemente el proceso, es decir, ahí tienen laboratorios adentro de las plantas que controlan que no hayan contaminaciones cruzadas, es decir, que un medicamento contamine a otro. Entonces vos en una ampolla de fentanilo podrías tener además un beta bloqueante, no sé, cualquier otra sustancia que el laboratorio esté fabricando, y por el otro lado, además controlar la calidad de lo que se compra. Porque este laboratorio no fabricaba el fentanilo de cero, lo compraba algún proveedor. Normalmente esos proveedores son extranjeros. Ahí hay grandes proveedores en Estados Unidos, en la India, en China y en algún país más. Se les compra la droga madre y esa droga hay que después procesarla para generar una forma farmacéutica útil, sea una ampolla o un comprimido o un jarabe, que ese es el gran desafío. Ahora, hay diferentes calidades, porque vos le puedes comprar a un proveedor y le puedes comprar a otro. Para eso justamente también existe el ANMAT, para ir regulando que lo que uno importa al país, el ANMAT regula y dice, bueno, esto es de calidad, esto no es de calidad. Y yo creo que acá lo que nos tiene que alertar es que pero bueno, estamos hablando de alguien que tenía muchos antecedentes también, ¿no? Hay que ser muy estrictos los hospitales, porque es ahí donde está el mayor inconveniente, porque suelen comprarse por precio, entonces se compra lo más barato, y hay que tener mucho cuidado quién realmente fabricó la molécula. O sea, vos, si te inclinás por algo, más allá de que hay una investigación, no estaban las condiciones para fabricar en forma correcta el fentanilo. Porque no era la empresa de respaldo, no era una empresa seria.
Okay. Vos tenés que comprar medicamentos, el laboratorio que lo produce es el 80% de la seguridad que te da. Porque cuando vos construiste un nombre durante 50, 80 años, imagínate vos compras un medicamento de un laboratorio americano que tiene un siglo y medio. Los alemanes tienen un siglo y medio de existencia esos laboratorios. Esas empresas son, y lo mismo en Argentina, tenemos un laboratorio que tiene 80 años de antigüedad. Esas empresas que han pasado todas y que muchos tienen plantas en todas partes del mundo, se hacen responsables de lo que venden, porque hay conciencia de lo que se está haciendo. Ahora, si vos agarrás y tomás de un laboratorio que es un vivo, que de casualidad, es una empresa que no tiene respaldo para hacerse cargo de algo tan delicado como es producir medicamentos. Nos pasa a nosotros cuando vamos al médico. Vos vas al médico, vas a elegir un médico que tenga su trayectoria, porque si no, el otro no te genera confianza. Porque hay una inmensa simetría de información entre el acto, el tema médico. Como vos decís, el ciudadano va a la terapia intensiva y va... estás entregado, ¿no? Insisto, son bacterias, por lo general intrahospitalarias, ¿no? Que aparecen adentro de un medicamento hecho por un laboratorio. Es decir, ¿cómo llegó ahí? Porque son bacterias que son intrahospitalarias, porque en los hospitales es donde se genera un enorme esos procesos de limpieza selectiva. Que decís vos. Justamente, cuando vos hay varias maneras, ¿no? Cuando están en el ambiente es por la presión selectiva de los desinfectantes. Cuando están en el cuerpo es por cambios metabólicos asociados al estrés de las enfermedades. El hospital es un caso particular, pero siempre estas bacterias aparecen cuando la otra parte de la bioma, digamos, las otras bacterias, fueron eliminadas. Entonces está frente a sobrevivientes, digamos que ahí sí pueden proliferar. También ese es un poco el mecanismo. Además que, ojo, que hay que ver qué pasaba con el personal, porque estos laboratorios, por ejemplo, podrían tener personal que fuera, que trabajase también en un hospital. Entonces el personal fue el que lo llevó. Si la pesquisa es aguda y también en la manipulación, si son envases defectuosos, cuando se lo manipula en el hospital, lo que había ocurrido con los sueros era eso. Como los sueros no tenían doble envase, entonces, las bolsas de suero vienen dentro de otra bolsa estéril, eso hace que todo el manipuleo de la ampolla, o en el caso del suero, de cualquier solución intravenosa, tiene mayor nivel de seguridad. Si la ampolla es una ampolla mala, de mala calidad, por ejemplo, donde el cierre es malo, es de mala estaba por debajo de los estándares de calidad médica, cuando el enfermero la manipula, la bacteria está ya en las manos del personal de salud. Habitualmente esas bacterias es muy común que contaminen y entonces se transmite. Y ahí sonaste. Acá no hay ninguna duda que estaba en el medicamento. No fue el segundo caso que les digo porque la ANMAT lo detectó en el lote, así que el problema está en el laboratorio que lo produjo. Y ahí es donde hay que ir a buscar la fuente del inconveniente. Y les reitero, este es uno de los problemas. Con este tipo de laboratorios en los hospitales es muy común que hayan problemas de eficacia, que son drogas menos poderosas, que le das un corticoide para bajar una reacción injerto contra huésped y es menos efectivo. O sea que es un tema que yo creo que hay que ponerle mucho foco. Carlos, gracias como siempre por tu experiencia. No, por favor, un gusto. Saludos. Carlos Regazzoni es ex titular del PAMI, especialista en salud pública. Reiteramos, es gravísimo